Silchek, monitoreo online de granos en silo bolsa. Con equipos desarrollados específicamente, periódicamente se toman los datos con una operación muy simple que puede realizar cualquier persona de tu establecimiento. Se divide la bolsa en 10 sectores que son marcados con etiquetas. Se pegan por única vez las etiquetas. El proceso de medición es simple. Se introduce la aguja en la etiqueta, se presiona un botón y comienza la toma de la muestra. Se procede de igual forma con el siguiente sector y se repite la operatoria hasta completar la bolsa. El muestreo total tarda solamente 3 minutos. Luego, por medio de una app, los datos se envían al centro de procesamiento de Silchek y con un software inteligente propio, por medio de un celular o por una PC, podés conocer el estado de conservación de tus granos almacenados. Los datos son transferidos del equipo al software. El software los procesa y envía el resultado. El resultado nos muestra el estado de conservación en forma sectorizada a lo largo de la bolsa. El software de procesamiento de Silchek lleva más de 1 millón de datos analizados. Conocer el estado de conservación permite anticiparte. Con Silchek, detectás si tu contratista embolsa con niveles de humedad mayores al estándar. Con Silchek, te adelantás 2 meses a las pérdidas por entrada de agua. Con Silchek, podés clasificar las bolsas de mayor a menor riesgo y así poder programar la logística de las cargas. Con Silchek, la información del riesgo te aparece sectorizada en 20 toneladas, una tolva. Con Silchek, solo pagás de $0.20 a $0.25 por tonelada, dependiendo de la cantidad de bolsas. Y pagás solo una vez, durante todo el tiempo que la bolsa esté en el campo. Anticiparte es prevenir daños y evitar pérdidas. ¿Por qué no tener Silchek y dormir tranqui? Silchek, monitoreo online de granos en silo bolsa. Buen día, buen día, buen día. 8:32. ¿Cómo les va a todos? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Bien. Vamos a arrancar el cuarto taller de este ciclo. Así que le voy a pedir a Vicky si puede compartirnos la pantalla y si en nombre de Activa nos da el saludo de buenos días. Sí, Fede, por favor, te necesito que me habilites a compartir, porque no estoy habilitada aún. Perdón. Ahí estoy, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos, es un gusto saludarlos. Este es el cuarto taller, por cuarto mes consecutivo, de este ciclo de descubriendo el potencial de la agricultura digital.
Me toca darles la bienvenida en nombre de Activa. Activa es un ecosistema de innovación que nuclea varias empresas del agro, entre las cuales están todas las que ven ahí que invitan a este evento y a todos los anteriores y los sucesivos. Me refiero a Rigran, a América Agro, a Altina, a ARAC, a GeoAgro, Sancor Seguros, Ceres Tolvas y AgroPro. Nosotros articulamos actividades en pos de potenciar y de difundir las posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas aplicadas al agro. Entendemos que hay un desafío muy grande en poner en conocimiento lo que se puede hacer, lo que nuestra comunidad de usuarios está haciendo, y hemos aunado esfuerzos junto al club para llegar cada vez a más gente con contenidos más interesantes. Y la verdad que es un placer, cada vez es más la gente que se suma a estos eventos, estamos muy contentos, y no quiero robar más tiempo, simplemente darles la bienvenida, y comentarles que es un espacio, la idea es pensarlo como un taller, tenemos expositores invitados de mucho prestigio, pero que la idea es que también puedan plantear sus dudas, sus consultas, y hacer un debate si lo creen necesario. Buenísimo. Juanjo, buen día, compañero de ruta del Club Agtech. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí. Gracias por participar. Y yo nada más agradeciendo a todos y a Activa también por darnos la oportunidad de ir traccionando este espacio con un mismo propósito, que es vincular el agro y la tecnología. Y nosotros de Club Agtech venimos trabajando hace tiempo y creemos que hay que potenciar el agro y la tecnología, y nos planteamos como un facilitador de este proceso de transformación, y principalmente 4 puntos. El primero es el awareness, el salto de conciencia del club para saber que el mundo cambió y poder despertarnos a todos en estas oportunidades que tenemos, más que verlo como un desafío o un problema, queremos verlo como resignificar como una oportunidad. Y como punto número 2, una vez que tenemos este salto de conciencia y empezamos a verlo como una oportunidad, es cómo nuestras organizaciones o cómo nosotros estamos parados frente a este nuevo paradigma que es el mundo digital, de las herramientas, y acá identificar cuál es el gap, es decir, cuál es la hoja de ruta que deberíamos encarar para acercarnos más a esta nueva era. Punto número 3, lo que hacemos es trabajar sobre el proceso de transformación a través de talleres como estos, consultorías con empresas, y por otro lado, poder a través de todo lo que es capacitación, y para eso también tenemos varias actividades. Y como último eslabón, una vez que nos identificamos y nos pudimos transformar, cómo sostenemos este proceso y cómo empezamos a gestionar este quinto factor de la producción que identificamos nosotros como el dato. Para eso lo tenemos que hacer en equipo, así que parte de estos talleres y de este ciclo, cuando fue diseñado junto a Activa, era apuntar a el salto de conciencia y también que se identifiquen las brechas y las oportunidades que tenemos para captar valor, tanto en las organizaciones como en nuestros equipos de trabajo. Así que excelente. Gracias, Fede. Perfecto. Y lo que te quería pedir, Joaco, ahí, Vicky, pasame una filmina, creo que tenés una otra, de parte de que nos vienen acompañando en actividades del Club Agtech y apoyan este ciclo a estos 3 sponsors. Y Vicky, hay una notición o una noticia más que importante para todos aquellos que participen de estos talleres. ¿Nos podés contar qué es esto de las BPAs? Exacto. Esto es un beneficio para aquellos productores que sean de la provincia de Córdoba. Nosotros estamos empezando a articular muchas desde Activa, distintas líneas de articulación con los estados, en realidad, que premian a los productores que están desarrollando buenas prácticas agrícolas. Una de ellas es la capacitación, y por lo tanto, hemos realizado gestiones para que este ciclo sea acreditado, las horas como horas de capacitación en la práctica de capacitación precisamente de buenas prácticas agrícolas. Así que aquellos productores que sean de la provincia de Córdoba, ingresando su quit en el momento de inscribirse al curso, van a tener estas horas acreditadas. Por supuesto, vamos a corroborar su asistencia, y con eso va a ser suficiente. Sí es importante aclararles, porque nos lo aclaró la gente del ministerio,
que por favor ingresen los quits personales, porque las capacitaciones son personales y no de las instituciones, de las empresas. Así que hecha esa aclaración, bueno, todos invitados a aprovechar este beneficio. Y hago una aclaración, hay gente que se anotó en el ciclo, desde los ciclos anteriores, mándennos un correo electrónico, el del Club Actec lo sé de memoria, info@clubactec.com, ¿cómo es o les ponemos en el chat el mail del club y cómo es el de Activa? No, de Activa vamos a... Igual, O de Agro, no sé, ustedes. Sí, les están paso... todos suscriptos. Lo que vamos a ver es quiénes son los que participaron por los links del Zoom directamente. De esa forma se pueden certificar. Bien. Bueno, y vamos dejamos de vender y nos ponemos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Dentro de este cronograma que armamos y que venimos cumpliendo desde el mes de marzo, Vicky. Bien, bueno, hoy nos vamos a enfocar en temas de fertilizaciones y refertilizaciones, tratando de abordar, por supuesto, este proceso de la campaña agrícola de la FINA en trigo, vamos a ver algunos ejemplos de trigo, pero bueno, siempre pensando en cómo tecnologías de monitoreo satelital, de manejo por ambientes, de muestreos dirigidos de suelo, nos pueden ayudar a tomar decisiones y a capturar eficiencia, y tratar de mostrarles resultados, casos concretos, en términos de manejos agronómicos, de resultados económicos, incluso de impacto ambiental en algunos casos. Así que entendiendo y resaltando esto de que es un proceso que la tecnología nos da posibilidades, pero los que tenemos que trabajar somos las personas y los equipos. Así que vamos a charlar, tenemos la mañana o el rato de la mañana en dos mitades. Vamos a hablar de tres casos diferentes, tres casos con sus particularidades, con Alejandro Lingua, que hace 12 años asesora a empresas con estas herramientas, y en la segunda mitad, después lo presento con más detalle, pero vamos a hablar con Carlos Faricelli, que trabajó muchísimos años en la adaptación de servicios desde empresas a productores agropecuarios. Ale, buen día, ¿estás por ahí? Hola Fede, buen día, acá estoy. Bueno, espectacular. ¿Dónde andás? ¿Te veo por la ventana o no? A ver, no. No, tenemos Corre una un poquito. manzana en el medio. Bueno, Ale, primera pregunta así para poner en calor a todos los asistentes. En 30 segundos, ¿qué es lo que vamos a ver? Y ya nos metemos en el primer caso. Fede, lo que vamos a ver hoy son tres casos de diferentes estrategias del manejo de la fertilización de fósforo y nitrógeno en trigo, que se plantean en esquemas que tienen que ver con situaciones que producen anegamientos, en situaciones donde tenemos suelos menos productivos, y por supuesto apoyándonos en todas las herramientas que hoy tenemos para desarrollar este tipo de implementaciones. Bárbaro. Bueno, te propongo que pasemos al primer caso. A ver si nos vamos poniendo en situación. Bien, me está manejando la pantalla, así que me van a ir exactamente. Ahí me van a ir acompañando. ¿Quién me acompaña con la pantalla? Vicky. Yo, Ale. Dale, Vicky. Bueno, este es un caso, como dice ahí, el caso número 1, fertilización variable de nitrógeno y de fósforo. Lo que hicimos acá fue trabajar con ambientación con índice verde histórico, generando este mapa de productividad que se ve ahí, que originalmente lo dividimos en 7 zonas productivas, y de ahí tenemos nuestra primera hipótesis de ambiente. O sea, lo que hacemos es cuando, generalmente esto está muy bueno y se adapta, cuando no hay información previa, cuando no hicimos ningún otro tipo de diagnóstico, un mapa de productividad generado con varias imágenes, la verdad que resulta muy interesante para partir, digamos, una hipótesis de los ambientes. Esto también le hicimos algunos muestreos de suelos para ver, y por supuesto, bueno, esto fue a trigo, y propusimos una fertilización variable de nitrógeno y de fósforo, entendiendo el comportamiento de los ambientes y el diagnóstico que hicimos de suelos para realizar la propuesta. El mapa de productividad lo hiciste con ¿cuántas capas de información? Mira, en este caso usamos 2. Habíamos utilizado una capa de cultivo de verano y también usamos una de invierno, que después les voy a mostrar. Hay algunas cosas ahí en el invierno que vimos
pero usamos 2 imágenes satelitales. O sea, es un ambiente que se validaba, no teníamos mapa de rinde hasta el momento, y digamos, con las imágenes pudimos llegar a una buena ambientación. Perfecto. Bueno, este es un índice, es un NRE, que se relaciona mucho con el desarrollo del cultivo, ya con el estado, digamos, ya esto es agosto, y lo que nos está mostrando es la cantidad, digamos, la actividad muy relacionada a lo que es la clorofila, la fotosíntesis, y entonces lo que sería el desarrollo de biomasa. Está muy bueno este índice para usarlo, como ven ahí en la imagen, ese lotecito de trigo, para evaluar refertilizaciones. En este caso, el año pasado, esto es una experiencia que pasó el año pasado, donde sembramos los trigos con la última lluvia un mes antes de la siembra y no nos llovió más hasta septiembre. Había una particularidad de los índices. Por ejemplo, el índice este, que nosotros esperábamos que nos muestre mayor desarrollo en las zonas que nosotros definimos con mayor productividad, estaba inverso. Estaba inverso en un ambiente donde nosotros sabíamos que era un ambiente muy complicado, limitado por algunos encharcamientos superficiales y sobre todo también por algo de salinidad. No obstante, realizamos una fertilización de urea basándonos y no haciéndole caso, digamos, en este caso particular, por el hecho de que era contundente el comportamiento del lote y entendíamos que estamos pasando por una sequía prolongada y más allá de la baja capacidad productiva del bajo, en ese momento se estaba manifestando mejor. Pero si ven a la derecha, hay 4 campañas en las cuales se ve muy chiquito ahí, en la fila donde dice máximo, que van a ver que el índice verde siempre mostró que esa zona era menos productiva. Entonces, haciendo caso al historial, y nos abstraemos un poco de ese índice muy interesante, pero que en este año no nos estaba mostrando la realidad del lote, decidimos hacerle caso al mapa de productividad y realizamos una fertilización variable de urea. La de fósforo ya la habíamos realizado al inicio de la siembra. Ahí está, lo que van a ver acá son 4 mapas. A la izquierda tenemos los mapas de la fertilización variable. Esto fue una mezcla de fósforo con yeso, donde lo que buscamos fue que siempre en las zonas más productivas teníamos un poquito menos de fósforo, entonces potenciar 200 kilos de la mezcla, 100 kilos a la zona de transición, y no le pusimos nada. La verdad que no teníamos demasiadas expectativas, así que no le pusimos nada a la zona de baja productividad. Eso es un tema también que empezamos a trabajar y a pensar en las expectativas que nosotros tenemos de cada ambiente. Cuando lo podemos ambientar, ya nos planteamos un objetivo de rendimiento y trabajamos en base a eso. El objetivo de la baja productividad era que dé lo que pueda. Y por lo tanto, con el stock inicial que tenía de fósforo y nitrógeno, digamos, regulamos las dosis en base a eso. Si nos vamos a la derecha, tenemos el cuadro donde tenemos la prescripción variable que hicimos para la fertilización de urea, apuntando a lograr alrededor de los 4.000 kilos en la zona de alta productividad, los 30 quintales en la zona de media y en la zona baja que diera lo que pudiese. Lo que ven ahí es el mapa de aplicación, donde copia perfectamente la prescripción que nosotros hicimos como propuesta, y eso nos está devolviendo lo que hizo la máquina. Bien. Ahí tenía, te iba a preguntar por las capas esas. Vemos. Decime, Fede. No, dale. Bueno, pasando ya a la etapa final, a la cosecha, por supuesto que no nos llovió más, las lluvias fueron tarde, llovió creo que los primeros días de septiembre, pero tuvimos 2 o 3 heladas muy fuertes que condicionaron, creo yo que condicionaron más que la sequía. Bueno, y este fue el mapa de rendimiento que cuando lo generamos, lo tiramos arriba de la capa de las prescripciones que habíamos hecho, y vemos que tuvimos una correlación entre la propuesta de los ambientes y el mapa de rendimiento. Que eso es muy importante, porque nosotros al partir de un mapa de productividad sin mapa de rendimiento, estamos haciendo nuestra primera validación, en este caso, a esta altura de la implementación.
en donde podemos ponerle valores objetivos a cada ambiente de rendimiento, cosa que antes no teníamos. Entonces podemos entender que un año complicado, como fue de la helada y la sequía para este lote, podemos lograr alrededor de 20 o 25 quintales en la zona de alta productividad, 20 quintales en la zona media, y vamos a lograr 16 quintales en la zona baja. Seguramente esto, un año que nos acompañe, con un poquito más de agua, y que no sea tan castigador de las heladas, esto se estire un poco más. Pero lo que sí tenemos es la relación del comportamiento de los ambientes, que ya lo pudimos definir. Bien, Ale. Y tenemos la escalerita perfecta. Está buena, quedó bien. Eso nos valida los ambientes, Fede. ¿Esto es un sesgo de confirmación? ¿Puede ser que porque lo tiramos así, fertilizamos más, se termina cumpliendo? ¿O lo tenés validado con la realidad que no te da respuesta en cada uno? Mira, naturalmente ya, históricamente, como les mostré recién, en ese cuadro que estaban los 4 años de análisis, se venía haciendo todo igual. Y pudimos ver que haciendo todo igual, el suelo mostraba variabilidad. O sea, como decimos, se estaba haciendo la peor de las variables. Se le estaba poniendo mayor cantidad de insumos en las zonas menos productivas y le estamos poniendo menos cantidad en las zonas más productivas. Y eso se hacía, se hizo durante 4 años y el índice verde marcó siempre lo mismo. O sea que hay una zona limitada que por más de que se la fertilice y en los diferentes cultivos, íbamos a ver que no iba a responder como la media y la alta. Esto no quiere decir que no haya propuestas para mejorar esos ambientes, pero esas propuestas van a estar lejos o no van a ser, digamos, muy enfocadas en lo que es nitrógeno y fósforo. Pueden ser propuestas de drenaje, pueden ser propuestas con otro tipo de cultivo, pueden ser propuestas que tengan que ver con alguna aplicación de alguna enmienda, pero por supuesto no tiene nada que ver, considerando hasta el momento todo lo que se hizo y lo que pudimos ver, que con el nitrógeno vamos a revertir el comportamiento de un ambiente salino. Perfecto. Le pregunto a los demás, si tienen preguntas, las pueden ir tirando por el chat también. ¿Tenés algún número económico de este caso o lo tenemos en algún otro? Sí, sí, está, Fede. Acá lo que hicimos fue una comparación contra lo que se venía haciendo tradicionalmente. Este productor hacía todo lo mismo. Entonces, lo que puedo hacer, y más en este año que no tuve la posibilidad de potenciar los rindes porque fue un año complicado, puedo mostrar lo que se ahorró haciendo aplicaciones variables en un lote con ambientes bien definidos, versus que si él lo hubiese hecho igual. O sea, tomamos la alta productividad como referencia, que es lo que se hubiese hecho, porque se trabajaba de esa manera, y para este caso eran 200 kilos de urea, 200 kilos de mezcla, y se hubiese generado un costo total en ese ambiente de $6.500. En la zona de media productividad era una mezcla era 150 kilos de urea, 100 de mezcla, y nos hubiese generado $2.700 de costo. Y en la baja productividad solamente 100 kilos de urea, perdón, esto es la variable. Usamos 100 kilos de urea que nos generó un costo de $595. El productor hubiese hecho su máxima dosis, donde hubiese aplicado los 200 kilos de urea y los 200 kilos de mezcla. Eso genera un costo de la variable de $9.846 versus un fijo de $13.173. Nos genera un beneficio, un ahorro, un no tirar insumos innecesariamente en ambientes, no digo que no necesiten, pero a lo mejor necesitan otro tipo de insumos, otro tipo de propuesta de recuperación. Entonces nos guardamos $34 por hectárea en el bolsillo. Más que interesante para un caso con este tipo de comportamiento de ambientes. $34 en un objetivo de rentabilidad, poner, no sé, en campo alquilado de $150 por hectárea. Y sí. Nada. Sensible, Un poco más, un poquito más. Quintal de soja. Negociamos un alquiler
más que relevante. ¿Vamos al otro caso? Dale. Bien. Un ¿Dónde es? caso, esto es el norte de Montevideo. Un lote donde tenemos muy buena capacidad productiva, pero también de manera gradual nos metemos en una zona complicada, tanto por salinidad y por inundación. Este es un caso que tiene ya un par de años, en donde digamos, las cuestiones de la napa cercana y de las grandes precipitaciones jugaban un rol fundamental ahí y complicaban muchísimo. Entonces lo que hicimos fue diseñar una estrategia en base a eso. También era nuestra primera experiencia y tampoco teníamos ningún tipo de información, no había ningún tipo de diagnóstico, por lo tanto también en el caso anterior optamos por partir con un mapa de productividad realizado con las imágenes satelitales de ese momento, de las campañas más cercanas, para que nos ayudaran a definir bien los ambientes bien los ambientes que estaban relacionados a lo que nos estaba afectando en ese momento. No teníamos Mirá, no teníamos informe de cultivo, de rendimiento, teníamos imágenes de cultivos anteriores. exactamente. Teníamos disponibles imágenes satelitales que las pudimos transformar en un mapa de productividad. Eso es lo que teníamos hasta ese momento. Bien. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo que hicimos acá, al igual que en el anterior, fue un muestreo de suelos. Acá se los muestro para que vean, digamos, cuando hacemos el muestreo, cómo lo diseñamos. Generalmente, esos son estaciones de muestreo que posteriormente hacemos varios piques, entre 8 y 10 piques en cada estación, generando una muestra al menos de 1 kilo de volumen, digamos, de suelo para llevar al laboratorio. Y acá lo que hicimos fue elegir los mejores ambientes, donde estaban las mayores productividades. Usamos una zona media de transición, que también la evaluamos, y nos fuimos bien allá al bajo. El bajo complicado, calculamos que probablemente no se sembraría, estaba hasta ese momento con con la napa muy cerca. Pero bueno, hicimos un planteo de 3 zonas con diferentes estaciones de muestreo. ¿Seguimos ahí? Seguimos ahí. Bien, ¿qué nos encontramos? Que en la alta productividad teníamos 5,7 partes por millón. En la baja y en la media, entre 20 y 21. O sea que la baja y la media se parecían bastante, pero lo que no se parecía bastante era la alta. Estábamos con 5 partes por millón. Lo repetimos, porque no hacía ruido, y dio de nuevo 5 partes por millón. Lo interesante de esto es que si hubiésemos realizado un muestreo tradicional, sin tener ningún tipo de ambientación de base, ni altimetría, ni productividad, ni rinde, mezclando todos estos ambientes hubiésemos tenido un valor de 15,7. Y las decisiones que hubiésemos tomado para fertilizar un cultivo con casi 16 partes por millón, no hubiesen sido las mismas que nos encontraríamos con un lote con 6 partes por millón. Así que eso también estaría bueno que lo tengan en cuenta, porque muchas veces vamos a hacer muestreo de suelo, los hacemos de manera tradicional, sin ni siquiera tener en cuenta el tema de la altimetría, y estamos enmascarando este tipo de problemas. Sacamos en algún momento todos los alambrados por una cuestión operativa para agrandar los cuadrados y trabajar con más maquinaria, ¿no? Pero no pusimos, no quiero decir alambrados, pero estos límites virtuales en la cabeza por ambientes, y hoy los podemos obtener recontra fácilmente y son como lotes distintos. Así es, ese es el concepto, esa es la idea de que cuando realizás una ambientación, lo que tenés son lotes distintos. Por más que estén juntos y mezcladitos, la tecnología y todas las herramientas que usamos hacen de que nosotros podamos hacer y trabajarlo como lotes separados. Pero en realidad, digamos, sí, son eso. Un lote que tiene diferentes ambientes y son cosas distintas. Perfecto. Acá me parece que hiciste algo divertido, la prueba es en el otro. Ahí estoy
Estoy cruzado. Sí, lo que hicimos en este caso es, cuando hacemos el diagnóstico de la empresa, que arrancamos y decimos, ¿qué podemos hacer con los diferentes insumos? ¿Cómo sería la propuesta? Bueno, en este caso, teníamos la posibilidad de trabajar con una empresa, ahí en ese momento era SP, que nos iba a ayudar con lo que era la aplicación variable, con el equipo, que era un John Deere, y digamos, pero no teníamos la posibilidad de hacer una aplicación variable de fósforo. Entonces, entendiendo esa limitante, lo que hicimos fue un macroambiente. Fuimos con una estaca y tratamos de sumarle, ese lote originalmente tenía alrededor de 70, 80 kilos para todo el lote. Lo que hicimos es decir, bueno, vengámonos para la zona de alta productividad, ese cuadrado, y en ese sector que se ve ahí anaranjado hicimos solamente la siembra con MAP. El resto del lote se siguió sembrando y no le pusimos nada. Pero bueno, esa era una limitante que la pudimos resolver de esa manera. La dosis de MAP probablemente podría haber sido mayor, entendiendo que era muy limitante el fósforo, pero bueno, se dividió y se tiró directamente todo hacia el sur. Y bueno, y la posibilidad de la variación de nitrógeno, manejarla con un equipo de pulverizador que nos iba a hacer una aplicación variable. ¿Con cuánta gente te encontraste que te dice, no es para mí porque no tengo máquinas para hacer variables? ¿Es un planteo muy frecuente? Sí, es frecuente, pero digamos, a través del tiempo fue frecuente, vamos a decir. Cada vez es menos, cada vez es menos. Pero sí, hay como un cierto resguardo, ¿no? A la hora de, no quiero decir miedo, pero va a entrar una máquina variable al campo, ¿viste? Como medio raro. No, porque no, me gusta el caso este porque nos muestra que no hace falta tener toda la tecnología de vanguardia y de sofisticación para ser eficiente y para aprovechar la información que podemos tener, es ganas. Tal cual, y hubiésemos resuelto exactamente igual la parte del nitrógeno si no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer un variable. Probablemente hubiésemos hecho 2 franjas como la que se ve ahí de MAP y hubiésemos hecho exactamente lo mismo, apuntar a la zona de alta productividad con 250 litros y nos hubiésemos ido a lo mejor con 175, no sé la dosis, pero a la otra franja. Pero bueno, en este caso tuvimos la posibilidad de copiar esos ambientes y asignarles la dosis necesaria. Bien. ¿Qué resultados tuvimos al final? Lo interesante de esto, Fede, es que para que ustedes se grafiquen, volviendo al comentario de recién, esto es lo que teníamos en su momento en la cabeza. Teníamos 3 lotes distintos. ¿Tá? O sea que para hacer el planteo, te abstraes de que es un lote variable, sino que si, bueno, yo tuviese 3 lotes distintos. Yo te comento, te digo, tenés un lote que no tiene limitante, que no se te va a inundar, que le falta un poco de fósforo, pero que tiene muchísimo potencial, y tiene la napa 1,5 metros, y le vas a hacer trigo. Tengo otro lote que te digo, tenés la napa casi abajo del metro, tiene mucho fósforo, tenés alto riesgo de inundación, y le vas a hacer trigo. Y te digo, tenés otro lote más que está prácticamente inundado, tiene mucho fósforo y le vas a hacer trigo. Entonces, de ahí surge la estrategia de decir, bueno, los manejamos distintos. Por eso está bueno cómo se separa acá y cómo se arma una estrategia. La idea fue alcanzar más de 45 quintales en el mejor lote, alcanzar los objetivos de 35 quintales en el lote medio, y sinceramente, en la zona del peor lote, le vamos a decir, hicimos un planteo para que el trigo diera lo que pudiese. Un esquema netamente defensivo para ese ambiente. Bueno, esto tiene que ver con la aplicación. La aplicación, está la prescripción que dice 250, 175 y 0. Y directamente en la aplicación se hizo toda la bordura de la zona de media, porque directamente por la zona de baja ni se pasó. Primero porque en algunos lugares no se había sembrado,
y estaba muy, muy flojito el piso. Y lo otro porque teníamos 2 y 0. Entonces también hay una superficie ahí directamente que también, con este tipo de diagrama, este tipo de dibujo en la aplicación, se ahorra también el costo de la aplicación. Bueno, y esto es lo que nos gusta. Dice, agarramos el mapa de productividad con su, vamos a decir, hipótesis original, en la cual no teníamos otro diagnóstico para ambientar, y le tiramos el mapa de ritmo. Lo que nos deja tranquilos, de nuevo, es que hay una alta correlación entre el mapa de productividad original y el mapa de rendimiento, donde vemos que para valores de productividad tenemos los menores rendimientos, de baja productividad, y a medida que nos vamos hacia la zona que caracterizamos como el mejor lote dentro de esa parcela, nos fue la verdad que muy bien. Entonces esto, al igual que el caso anterior y el que viene, nos valida y nos deja tranquilo de que la ambientación estuvo bien realizada. Ahora, si yo junto esas 7 zonas y las llevo al mapa de prescripción y le tiro el mapa de rinde también, lo que habíamos hecho en este caso era apuntar a más de 4.500 kilos. El año nos acompañó, no llovió demasiado, teníamos Napa cerca, y nos dio casi 5.000 kilos en la zona de alta productividad. No habíamos propuesto 3.500 kilos y sacamos 3.600 y pico en la zona de media, y la estrategia en la baja productividad, dentro de lo que se cosechara, era que nos dé lo que nos tenga que dar, porque no teníamos ninguna expectativa, primero por la baja cantidad de insumos que habíamos usado, o sea, 0, y lo otro es que tenía altísimo riesgo de inundación. Y nos dio 24 quintales en los lugares que pudimos cosechar. Por lo tanto, lo que surge también, yo esto lo tengo que plantear, si yo quise apuntar a 50, a 45 quintales y logré 50, ya tengo 5 quintales de más en la zona alta, por lo tanto el objetivo de mi lote de alta productividad está logrado. En el de media hice una propuesta y fertilicé para sacar 35 quintales y saqué 36 y pico. La propuesta estaba, digamos, el logro estaba logrado, y ahora si me voy a la baja productividad, donde ese lote que no tenía ninguna expectativa, en lo que pude cosechar me dio 24 quintales, también está logrado. Lo que surge de ahí es el ahorro comparando, si no hubiésemos planteado estas estrategias de dividir por macroambiente y hacer la aplicación variable, hubiésemos hecho absolutamente la dosis máxima a todo. Y ahí, si lo enfrento contra lo que hicimos, nos ahorramos 6,9 toneladas, que son mix, y nos ahorramos 2,2 toneladas de MAP. Eso nos genera, por las hectáreas cosechadas, un ahorro de $53,8. La cuenta se contesta por sí sola, por ahí un año tenés más diferencia, por ahí otro año tenés menos diferencia. A mí lo que me impresiona es que una vez que uno tiene información, todo se responde. Después lo haces por macroambiente o lo haces por microambiente según la tecnología, o decidís la tecnología que querés tener. Ahora, ¿qué es lo que vos ves que hace que nos trabe esta conversación? ¿Es más un tema de tecnología? ¿Es un tema hablando? ¿Es un tema de animarse? ¿Es un tema de preguntar? Porque parece tan evidente y parece tan obvio que uno dice, bueno, todo el mundo lo debería estar haciendo, y no es así. Yo te voy a cambiar la pregunta, Fede, y te voy a decir cómo hoy podemos estar haciendo lo mismo en todo el lote. Claro. O sea, a quien me preguntaría eso le diría, ¿cómo hoy, digamos, gran porcentaje de quienes asesoramos, digamos, hacen lo mismo en todo el lote, entendiendo que ya hay ambientes distintos? ¿Cuál es el argumento para no hacerlo? Esa es la pregunta. A ver, ¿por qué no vas a hacerlo distinto? ¿Dónde está la ventaja? Digamos, porque Bien. de mi lugar, digamos, con el grupo de gente que me acompaña, todo lo estamos haciendo. O sea, yo haría al revés. La pregunta te la reitero, si ves que tenés semejante diferencia en los ambientes, ¿cómo seguís haciendo lo mismo? O sea, Perfecto. probá algo distinto.
Bien, hay un tercer caso que me gusta, lo tenía mezclado de memoria con el segundo, que habíamos... Ah, bueno, espérate. El margen bruto y vamos al tercero. El margen bruto, Fede, está con los costos actualizados, si bien es un campo, digamos, es una experiencia de ya hace un par de años. Ahí están las hectáreas, y yo les muestro, quería que quede el mensaje acá, que a pesar de que pude invertir más, el margen también se hace mayor, porque en la zona de alta productividad tuvimos un mayor costo, y el margen, a pesar del rendimiento que tuvimos, digamos, de los 45 quintales, perdón, de los 50 quintales casi que logramos en las 45 hectáreas, por hectárea tuvimos un margen de más de casi $770. Pero me gustaría contrastarlo esto contra el de baja productividad, que tuvimos un margen donde no tuvimos costo, de $480. Si yo hubiese hecho todo lo mismo, el margen de $480 le tendría que estar restando los 212. Y hubiese sido un margen de, habría que restarlo ahí, $260. ¿Está? Porque la experiencia y lo que venimos haciendo, en ese tipo de situaciones, por más de que le pongamos lo que le pongamos, es muy difícil cuando hay otras limitantes de base, lograr alto rendimiento. Entonces, por eso nos atrevemos a hacer este tipo de comparación. No, y esto que mostrás es clave porque los ingenieros agrónomos pensamos en rinde y los dueños de campo piensan con esta última columna que margen. Y solemos quedar presos de buscar rinde máximo y acá hay que maximizar el negocio. Así que me parece sensacional este número. Tengo una pregunta que quedó colgada, pero te la voy a hacer al final, por si la viste, que va de aplicaciones y tecnología de fertilización, pero me gustaría que la veamos al final y que eventualmente después también la charlemos con Charlie. Así que le dejo al ingeniero León que fue leída. Vamos al último caso. Dale, este es un caso de la zona de Chilibroste, donde lo que ven al norte y en el mapa de productividad es un suelo clase 2 y también se vuelca hacia el sur con pendiente y con una zona ya de transición, y nos metemos en un suelo ahí, esas clases suelo 4 y 6 que hay ahí, todas entreveradas, con muy baja productividad, con muchísimas limitantes de encharcamientos superficiales y de mucha salinidad también. Lo mismo, diseñamos el muestreo para este caso y, digamos, tomamos 3 zonas con diferentes estaciones de muestreo. Esta es, digamos, la modalidad esta de muestreo nos da bastante resultado porque lo que le hacemos es elegir diferentes estaciones de muestreo en cada ambiente, y la verdad que después, cuando los ambientes son muy distintos o, digamos, son contrastantes, el análisis del suelo te lo refleja. Así que con esto nos sentimos cómodos y lo planteamos siempre así. Bueno, al igual que el caso anterior, tenemos en la alta productividad 14 partes por millón, en la media tenemos 12,5, o sea que se parecen bastante, pero me voy a la baja productividad, ahí al fondo, al sur, y tengo 27. Se parece al caso anterior. Yo, si hubiese hecho en promedio todo el lote y hubiese picado como se hace un muestreo tradicional, con el zigzag, con el vaivén y todo ese tipo de estrategias, me estaría dando como resultado 18 partes por millón. Y no es lo mismo 18 para un suelo que prácticamente ya puedo acompañarlo con un arrancador, que encontrarme con un ambiente de 12 o de 14, que estamos ya más al fin. Entonces esto está bueno, y hago refuerzo acá, ténganlo en cuenta a la hora de muestrear. Si no quieren hacer 3 ambientes, por lo menos enfóquense en la zona de alta productividad que puedan ver y vayan a muestrear ahí. Y van a ver que el fósforo ahí seguramente esté por debajo de las 15 partes por millón. Bien. Tenemos la info previa, muestreamos. ¿Qué decidimos? ¿Qué estrategia usamos? Avanzamos porque están las estrategias. Nos planteamos un objetivo para la alta productividad en ese sector de
digamos, que sabemos que era más rendidor, otro tipo de suelo, y a su vez ya esto estaba partido. Vos dijiste antes, Fede, acá hay historia de 4 lotes, si bien es uno, eran 4 parcelitas. Para la parte norte, la alta productividad, decidimos 40, digamos, enfocarnos en tratar de lograr 40 quintales. En la zona media hicimos 30, y para la zona sur nos planteamos el objetivo de 20 quintales. La idea era sacar unos 30 quintales aproximadamente promedio del lote. Por lo tanto, definimos esa prescripción que se ve ahí, 215 litros de Solmix para la zona de alta productividad, 145 para la media y 100 litros solamente para la baja. A esta la fertilizamos porque el riesgo de anegamiento, de pérdida, es mínimo, lo que sí es un ambiente complicado por salinidad. Por eso decidimos una dosis mínima, pero fertilizar. Bien. ¿Y qué vimos? Lo importante que les quería mostrar, porque por ahí queda la duda después, en alguno de los casos, che, le pusiste mal y le hubiese puesto. Esto la verdad que tratamos de hacerlo siempre, pero cada vez sinceramente lo hacemos menos. Donde tiramos una franja promedio, ¿tá? O sea, si hubiese hecho 150 litros promedio al lote. Y lo que hicimos ahí fue eso, es decir, bueno, le crucé al medio de cada ambiente la franja promedio. En la zona media coincidía porque era el 145 o 150, prácticamente la misma dosis, pero en la parte norte nos quedó 215 contra 150 y en la parte sur nos quedó 150 contra 100. Perfecto. Así que acá dejamos el testigo. El sesgo ese de confirmación que te preguntaba en el caso 1, acá lo ponemos a prueba. Acá lo pusimos a prueba. Y de paso nos tira alguna info también para empezar a trabajar y hacer alguna escalerita ahí con los rindes de trigo con respecto a la oferta de nitrógeno. Tengo una pregunta operativa, pero ahí veo las líneas para poder automatizar esta información con los monitores de cosecha. ¿De qué ancho tienen que ser para que no traigamos el error de los lotes al lado? Depende de si vas a estar en la cosecha o no. Como nosotros por ahí, y son varias las empresas que acompañamos, se nos complica estar viendo el ensayo en la cosecha, siempre recomendamos que sean franjas de más de 50 metros. El hacer franjas de más de 50 metros nos garantiza que la cosechadora va a pasar al menos 2 o 3 veces con pasadas puras y que nosotros podemos cortarlo y procesarlo. Si hacemos franja de 10, 15 o 20 metros, probablemente agarren la mitad de la cosechadora y sean franjas después contaminadas y que no nos sirvan. De esta manera, como lo planteamos, con una pasada de pulverizador de 30 metros o una vuelta que pueden ser 60, ni siquiera el que cosecha sabe, y nosotros después cuando bajamos el mapa tenemos la posibilidad de analizarlo. Bien. Y crucemos los datos de los testigos contra el tratamiento. Aquí. Otra cosa que nos dejó de enseñanza esta experiencia fue que la parte norte venía de rastrojo de soja, donde hicimos el trigo, y toda la parte sur venía de maíz. Lo que aprendimos, porque también cada vez que hacemos una experiencia de esta nos proponemos, si bien hacemos una propuesta, siempre algo nos devuelve, fue de que en los rastrojos de maíz podríamos haber realizado una prescripción manteniendo la ambientación, pero con una dosis un poco más alta. Ahí lo que ven es la mitad del lote sin problemas de nitrógeno, en la parte norte y la parte sur. Esa caída abrupta, bien lineal, es por el rastrojo antecesor, digamos, de lo que fue el cultivo de maíz, que quedó muy disminuido en nitrógeno y el trigo la pagó. Así que también aprendimos de que es muy importante el nitrógeno en el trigo cuando viene de maíz, así que le subimos un 25 o un 30% la dosis. Pero bueno, lo importante es que a pesar de eso, nuestra famosa ahí, escalerita, el gráfico de correlación de rindes por ambiente, sigue siendo muy favorable. Perfecto. Y me gustaba ver el cruzamiento de datos contra los testigos de todo esto. Bueno, cuando le tiré el mapa de prescripción arriba del mapa de rinde, nos dio casi 3.000 kilos en
en la zona de alta productividad, año complicado, seco. El trigo es, en lo que es la planificación, siempre lamentablemente terminamos, lo que más sufrimos no es tanto la sequía, porque la sequía, si partimos con buena base de agua, podemos lograr trigo de aceptable rendimiento, son las heladas. Las heladas nos castigan muchísimo. Pero la helada también sigue pegando por ambiente, aunque no parezca, te lo borra también y te lo baja. No es que te deja un lote chato, o sea, la zona mejor, a pesar de que esté helada, sigue rindiendo mejor. Eso también lo vimos en varios lotes de trigo. Y es lo que pasa acá. Mezclado con un poco de sequía en esa zona, logramos 1000 kilos menos en la zona alta, estuvimos también 1000 kilos menos en la zona media, y estuvimos 1000 kilos menos de la propuesta en la zona de baja productividad. Bárbaro. Pero eso te lo plantea el año. Vos habías dejado los testigos. Exactamente. Cuando ¿Y le esto qué te tiramos, dijo? ahí está, la franja de baja productividad que se ve ahí, yo la dejé transparente para que se vea arriba del mapa de rendimiento. Lo que nos señala Vic ahí es que eso tenía 150 litros, o sea, 50 litros más de Solmix que el testigo, no reflejó absolutamente nada. Y sí está interesante la otra franja, donde dejamos la de 150, rodeada de un ambiente de 215, donde sí muestra a lo largo de la franja y en puntos menor rendimiento con respecto al ambiente, digamos, de alta productividad. Vale. Esto llevó a números. Vamos a compararlo. En la alta productividad, la franja fija con 150 litros nos dio 24,7 quintales. Cuando yo potencié con 65 litros más, me dio 31,4. O sea que gané 6 quintales de diferencia en esa zona. Ahora bien, en la zona de baja productividad, me dio 9,7 cuando le puse la franja testigo de 150, pero también me dio 9,7 con los 100 litros. O sea que tuve el mismo rendimiento, pero me guardé 50 litros en el bolsillo. Entonces, la experiencia es que digamos, contra una aplicación total, nos ahorramos el 30% del Solmic, que eran 23 toneladas iniciales, pero lo que pude hacer fue aumentar el rendimiento en la zona de alta productividad a pesar del año, y pude lograr un rendimiento mínimo en la baja productividad bajándole 50 litros. Yo lo que resalto de todo esto, Ale, calculo que estarás de acuerdo, que estas herramientas no solo nos permiten ser eficientes en el uso de los recursos, sino además generar conocimiento de una manera mucho más fácil. Todo este tipo de tratamientos en condiciones normales, sin estas herramientas, y requiere de un tiempo, de una atención y de una atención enorme. ¿Es así? Es así, nos dejó, digamos, dos enseñanzas principales. Primero, el entender que en la zona de alta productividad le íbamos a seguir manejando con 215 litros como mínimo, porque vimos que teníamos la respuesta. Si nos bajamos en litros de Solmix, se nos caía el rinde. Entonces ya quedó como aprendizaje, por supuesto, balanceándolo y viendo futuros muestreos, pero los 200 litros de Solmix a la zona alta van. Y por supuesto el maíz nos dejó una enseñanza también, aparte, digamos, de mucha diferencia, que nos castigó mucho, el rendimiento por haber sido antecesor y no haber tenido en cuenta eso. Generalmente lo tenés en cuenta, decís, che, mirá, si vamos a ir, reforzarle un poco, pero la verdad que castiga, y lo aprendimos. Y lo otro es que no hay que tener demasiadas expectativas con respecto a las bajas productividades, cuando entendemos qué limitaciones tienen. Y sobre todo que sabemos que esas limitaciones no las revertimos con nitrógeno, que se revierten con otro tipo de manejo y con otro tipo de propuestas. Así que, como vos decís, Fede, cada una de estas experiencias, con todo lo que analizamos, nos deja aprendizaje. Y le deja aprendizaje, digamos, aprendizaje al productor.
Ese productor que antes dependía de un ensayo de 50, 60 kilómetros, ahora los tiene en sus lotes. Y eso es muy importante. Eso es lo que a mí me encanta de estas tecnologías digitales, de poder hablar de cosas distintas, de poder hablar con datos, de poder tener facilidades para probar. Ale, tengo un par de preguntas puntuales para vos y vamos a ir a Charlie. Me quedan... ¿Cómo manejás la densidad de siembra, en este caso en trigo? No, la verdad es que recién este año empecé a subir dosis o en la zona menos productiva o bien bajar dosis en la zona más productiva. Estos ejemplos que les mostré estaban todos a dosis fija, pero este año sí, empezamos, en un lote subimos un poquito la densidad a los sectores que son un poquito más con playa y que por ahí el desarrollo del trigo es siempre inferior. Probamos, o sea, lo vamos a probar, vamos a subir un poquito la densidad. Y en otro, que es bastante parejo, fuimos con 120 a todo el lote, pero lo que hicimos fue bajarle un poquito la densidad a la alta productividad para ver si podemos ahí lograr el mismo rinde, jugar un poco. La verdad que lo estamos probando. Pero sí, este año lo hicimos. No tengo experiencia todavía generada, pero es nuestro primer año de planteo, digamos, de densidad variable en trigo. En la charla del año que viene les contamos. Te la muestro. La última, Ale, ¿de dónde estás tomando las imágenes de los NDVI históricos para poder hacer las ambientaciones cuando no tenía los datos de Mira, la... Fede, yo soy regional de GeoAgro y todo lo que hago, digamos, de implementación a campo la hago de este lugar, pero todo lo que tiene que ver con las herramientas, con los servicios, con las procesamiento y todo eso lo hago con GeoAgro, a quien yo represento, digamos, acá en el sureste de Córdoba. Perfecto. Bien, me guardo la charla, la pregunta de las sembradoras para el final. Así que después, Joaco, ¿me la haces acordar? Charlie, ¿estás por ahí? Sí, buen día. Bueno, buen día. Charlie, tenés una punta de años en el trabajo de la agricultura de precisión, específicamente en el mundo de fertilizantes, diseñaste servicios para empresas que trabajaban en esto, lo estás haciendo en otro tipo de empresa hoy en día, en una empresa más productora de gran escala. ¿Cómo ves a la fertilización en relación a otro tipo de procesos, en relación a la tecnología disponible, al uso de la tecnología sobre todo? Bueno, buenos días a todos. Mirá, voy a tratar de con una serie de puntos explicar mi punto de vista respecto de la fertilidad. Y primero veo que nos manejamos con la industria del mercado del agro en la Argentina, el mercado conformado por semillas, por insumos, ya sea químicos, fertilizantes o servicios, y noto que la parte de nutrición de suelo, sobre todo las compañías, que son las que más aportan conocimiento, no van a la altura de los avances tecnológicos que hoy en día cuenta un ingeniero agrónomo, y eso se ve muchísimo a nivel de recomendaciones, y en el trigo es un caso muy especial, porque es un cultivo que para mí es el que más cabeza hay que meterle para llegar a una recomendación. En ese sentido yo digo que hoy en día no hay límites para poder hacer y poder tener nuevas técnicas de la fertilización. Lo que por ahí estamos limitados es en la oferta que el mercado nos ofrece para meter ese juego, pero no tenemos límites tecnológicos. Además, el manejo variable de los insumos es mucho más divertido que manejarlo fijo. Entonces también nos divertimos, tenemos un rol mucho más divertido al trabajar con estas tecnologías que no. Pero cuando te das vuelta y vas a los proveedores de la nutrición, muy pocos están haciendo algo a nivel de recomendación. Entonces yo digo que para un poco, por ahí cuando hablemos va a ir saliendo más detalladamente la respuesta a tu pregunta, pero creo que en lo que se respecta a fertilidad, el diagnóstico, que es el análisis de suelo,
y el muestreo es el inicio y el fin de un programa exitoso. El segundo aspecto en trigo es que en nuestra zona, no en el sudeste de Buenos Aires, pero es uno de los únicos cultivos de los más famosos que vos lo sembrás un año y lo cosechás el mismo año, digamos. Y ese cultivo puede ser un monocultivo si siempre haces trigo soja, o puede ser un cultivo que tenga un antecesor y después tenga un cultivo siguiente en el cual vos tenés que tener en cuenta el doble cultivo y no el cultivo solo. Lo otro es que es tremendamente rústico el trigo, y como está esa foto ahí, eso fue de hace muchos años, un productor que atendíamos también, el trigo lo hacía en las partes más lomudas de su campo, y en ese sentido tengo que aclarar que vamos a hablar siempre suponiendo que tenemos el agua disponible para el trigo, y que el productor, que es el que paga toda esta fiesta, tiene que ser rentable las recomendaciones que le hagamos. Y después que metemos el trigo en una época en la cual nos van a caer refertilizaciones y algunas tareas, y se van a superponer con siembras de maíz, digamos, con preparación de soja, entonces logísticamente también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando yo te decía que es complicado llegar a una recomendación de trigo, también te limita el parque de maquinaria. Vos tenés una limitante en línea por la cantidad de nitrógeno que tenés que poner por fitotoxicidad, y eso hace que tengas que armar una ingeniería de dosificación diferente en boleos presiembra, en incorporación. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para manejar esas 4 R de fuente, forma, momento y lugar correcto del fertilizante, y la única manera de manejar las 4 R es con tecnología de dosis variables. No hay una manera de dosis fija para manejarlo. Y después la lógica que uno va a tener. Hay una lógica para el nitrógeno, que es mucho más difícil o más, por así llamarle, más variable. Hay otra lógica del fósforo y el azufre, que es matemática. El fósforo y el azufre, y el zinc tal vez es matemático. El azufre no creo que tengamos problema, porque con tantos años de soja y tanto súper simple que se ha usado, no he visto análisis de suelo, pero no creo que tengamos problemas. Y después la secuencia esta que te hablaba. Bueno, en este marco tan difícil, no veo hoy a la industria del fertilizante que se apoye para brindar soluciones y que ejecutemos las decisiones de fertilidad en trigo de una manera innovadora. Y esto te lo digo porque en realidad el cultivo va a hacer lo que uno le pide, y la única forma de que el cultivo haga lo que uno le pide es contando con estas herramientas de dosificación variable. Podemos ver qué diagnóstico tomar o qué estrategia vamos a tomar, pero en realidad el cultivo va a hacer lo que nosotros le decimos. Lo que no hay que ponerse mal, si querés pasar a la otra, Vicky, es en tratar de que todo correlacione. O sea, no hay que buscar que los mapas correlacionen, porque hay que probar, hay que desafiar los límites, y en eso veo que los que más generamos información somos los que estamos con las experiencias de campo, como mostraba bien Ale, pero él se da vuelta y la información que hoy mostró Ale, no sé si la tiene Profértil. A ver, no sé si me explico. Hay algunas compañías que están un poquito más a la vanguardia, pero Ale tiene por ahí información generada y experiencia muy valiosa que se podría replicar más para incrementar la productividad. Esa foto simboliza un muestreo que es parecido a lo que habló Ale en alguno de los ejemplos, en el cual sí, la productividad por percepción remota, y se identifican por ahí suelos diferentes, pero hay que ponerle un valor. Y si pasás a la siguiente, cuando uno va y le pone un valor, como puede ser un nutriente del suelo, fíjense que la altura del mapa marca el nivel de fósforo y los colores la productividad. Entonces, buscar la correlación es bastante caprichoso, no tiene nada de malo que no correlacione. Bueno, ahí es donde tenemos que poner cabeza y utilizar estas herramientas para poder, digamos, dirigir los cultivos y que los cultivos hagan lo que nosotros les pedimos. Venía diciendo cuando arrancaste, y así me hice una marca en el dedo para no soltarla, Sí. hablabas de que no hay límites tecnológicos
pero sin embargo no lo estamos haciendo. Y no lo está haciendo la industria. ¿Dónde están los límites? Mirá, el límite para que hagamos algo hoy en día no está. Lo que por ahí está, estamos como hace de... Yo, viste, antes de salir al mercado laboral ya utilizaba estas herramientas. Yo estoy cansado de escuchar qué es lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene, y comparar, digamos, contra manejos tradicionales. Esto es la agricultura de hoy, que es la del futuro, ¿no? No hay que esperar 2 o 3 años. Esto es así ahora. Indirectamente las tecnologías están llegando, no hay limitante. Otra cosa que por ahí se pone mucho en traba es la capacitación de la gente, pero esto cada vez es mucho más sencillo y nos va a dar tiempo para especializarnos más en agronomía y llegar a mejores recomendaciones. Entonces yo creo que el límite está en la parte técnica. Como pilar de la agricultura moderna, uno de los pilares son estas tecnologías. Si alguien no lo considera como pilar, bueno, ahí hay un límite grande, pero hoy no hay forma de no considerarlo como uno de los pilares de la agricultura moderna. Esto es así, Fede. Yo lo que digo a nivel de industria es que, fíjate que la industria de la semilla está mucho más a la vanguardia, va acompañando más las decisiones técnicas que la industria del fertilizante. La industria del fertilizante está más quedada. Hay algunas por ahí ofertas de recomendaciones basadas en suelo. Quiero referirme al suelo. Por ahí la gente de Yara tiene buenos productos, pero en definitiva están bastante lejos de lo avanzado que estamos con las tecnologías hoy en día para plantear un esquema de fertilización variable. Creo que, como hemos aprendido de muchos cultivos, la industria ha empapado a los productores de mucha información, y el rol del ingeniero, digamos, está ahí dando vueltas, y muchas veces el productor lo puentea. Y por otro lado te digo, no quiero hacer sindicalismo, pero por ahí no sé cuánto sale, cuál es el valor de mercado de un muestreo muy especializado como los que mostraba Ale, y cuál es el valor analítico de la muestra. O sea, quiero saber qué gap hay, ¿no? Repito, no quiero hacer sindicalismo, pero me parece que un muestreo que hace un ingeniero agrónomo usando toda esta tecnología debería ser más caro que el valor analítico de la muestra. Ni hablar de la recomendación que sigue, ¿no? Pero bueno, creo que todas esas cosas van limitando y van haciendo que busquemos cosas innovadoras y le metamos para adelante. Ale estuvo mostrando casos y haciéndonos palpables resultados de gente que ya tuvo, como para contagiarnos y decir, bueno, terminemos de animarnos y dejemos de decir gre y digamos Gregorio de una buena vez. Y vos estabas hablando de que la tecnología está, las herramientas están, de hecho Ale las usó, pero tenemos tal vez limitantes acá nosotros desde la cabeza y de implementación de lo que está. Te traigo a esta reunión, junio 2021, y tenemos que establecer o diseñar estrategias para fertilizar trigo. De hecho, alguna ya se empezó a ejecutar y otra nos queda un tiempo. ¿Cómo diseñamos o cómo deberíamos escribir secuencialmente esta estrategia para el uso de los fertilizantes? Está bueno. Yo creo que se basa en varios factores. Algunos te los mencionaba antes. Es la posición que tiene el cultivo en el año y la secuencia de los cultivos. Y ahí hay que darse vuelta y ver de lo que se parte y lo que se quiere lograr. La otra ventaja del trigo es que un buen programa o una buena estrategia de fertilización en el trigo va a impactar en el peor escenario del cultivo que le sigue. O sea, si se clava una seca para la soja de segunda, te aseguro que un buen planteo de trigo va a tener un plus sobre un mal planteo de trigo, por más que ambas hojas tengan una seca. Entonces, creo que, repito, es el cultivo más difícil de fertilizar, y en ese programa podemos tener uno, digamos, presiembra, basado en el suelo siempre, porque hay que ponerle valores. Las técnicas están como las mostraba Ale, cada uno tiene su técnica, que será más rigurosa o menos rigurosa.
puede hacer un muestreo, digamos, intensivo, un muestreo en promedio, y esos dos van a ser mejor que no hacer el muestreo, que no ponerle valor al suelo. A nivel de fósforo y azufre, es lo que te digo, es matemático, puede utilizar, digamos, los planteos de extracción o de reposición de fósforo o para satisfacer el cultivo y también pensar en el cultivo siguiente. Y a nivel de nitrógeno es más complicado, digamos, porque tenemos esa época fría, en el cual inicialmente podemos ver qué nitrógeno contamos en el suelo y cómo llegar al umbral, pero también nos va a limitar la sembradora. Entonces a ese productor le vamos a tener que decir, che, mira, vamos a estar limitados de en línea, lo va a tener que bolear, va a tener que enterrarlo antes, digamos, son cosas que se van sumando, o lo vas a tener que diferir. Y ahí cuando lo tenés que diferir, podemos seguir, digamos, con percepción remota el estadio de los cultivos, y ahí decidir, a ver, ¿qué hago? ¿Le pongo más donde está más verde? ¿Menos donde está menos? ¿Analizo el suelo? ¿Sigo las imágenes? Eso es, digamos, la técnica de cada uno. Lo que no hay que hacer, a mi modo de ver, es quedarse con una y probar, porque la tecnología permite probar, y todo este manejo es superador a no hacerlo. Entonces lo que no se pierde es nada, y insisto siempre, hay gente que es mucho más rigurosa y otra menos rigurosa. Lo que no hay que hacer es quedarse en el intento, hay que probar las diferentes alternativas y estrategias para forzar que el cultivo haga lo que nosotros queremos, digamos. Y no quedarse encaprichado en que todos los mapas tienen que ser iguales. En realidad, si uno ambienta, como se llama, y pone más, menos, el cultivo después rinde más, menos. Entonces eso te da la pauta que el cultivo lo está haciendo. Lo que hay que hacer es perfeccionarlo. A nivel de programa yo veo tres estadios, Fede, que es uno pre-siembra, uno durante el cultivo, y uno cuando el cultivo queda, porque viene otro. Y bueno, ahí podemos contar con mapas de rendimiento para calcular la extracción, eso la mayoría de las plataformas lo hacen, combinarlo con estrategias basadas en los análisis de suelo, que son clave, con ecuaciones zonales, está lleno, Crea Sur de Santa Fe, hay mucho trabajo en eso, pero fíjate que todo ese trabajo no se vuelca en que podamos acelerar las recomendaciones y tenemos que recurrir al Excel y a las planillas, etc. Siempre digo lo mismo, los dos modelos que hay probados, que son triguero y maicero, tenés que descargar un programa. Es decir, están a 20 años. No entiendo cómo no está online, cómo no se integra, pero bueno, está muy bueno eso, y no está disponible para correrlo. A eso por ahí te explico un poco más cómo viene el tema de la fertilidad. Y lo mismo con los datos de Crea Sur de Santa Fe, IBNI, lo que sea, están en un libro. No están en ningún lugar de consulta digital, que es lo que necesitamos. Así que eso es un poco, no sé si te respondí la pregunta, creo que no te vengo respondiendo nada, pero bueno. No importa, respondés mucho mejor de lo que pregunto, así que estamos bárbaros, sigamos así. Sí, no, y tenía acá, en esto del programa y llevándolo tal vez a lo nuevo y a lo viejo, esto de comparar dosis fijas con dosis variables, ¿no? Un poco lo venimos hablando desde que arrancamos la conversación, pero Sí. ¿qué análisis podés hacer te vienen dos clientes y dicen, yo estoy haciendo dosis fija, quiero hacer algo simple con dosis fija, y otro te dice, no, tengo que ir a variable? ¿Cómo te parás frente a esa dicotomía? Suponete que atiendo el área de agricultura por ambientes, o de precisión o digital. Bueno, el de dosifica lo mando a hablar con el otro vendedor y yo hablo con el de variable. Para mí no se pueden comparar. Antes, yo no te lo voy a negar, antes, hace unos años, uno tratás de comparar, pero hoy es incomparable. Hoy hay que ver dentro del proceso. Por eso te digo, el pilar de la agricultura moderna, que es la de hoy, no la de mañana, la de hoy, uno de los pilares es la agricultura de precisión. El pilar fundamental es la agronomía. Entonces no nos olvidemos de la agronomía. Bueno, el segundo es la agricultura de precisión. Después hay un par más, que es analizar los datos, todo esto que venimos hablando. Pero a mi modo de ver no tiene un comparativo la dosis fija versus la variable. Es hacer una cosa o no hacer la otra. Y como anécdota me pasó
Fede, de tener muchas veces probar, forzar esas dosis altas en sitios malos que vos creés. Y bueno, y cuando te das cuenta que el cultivo hace más o menos lo que vos le pediste forzando, y repito, cuidándole el bolsillo al que paga la fiesta, ahí te das cuenta que no lo podés comparar con los fijos. Son dos situaciones diferentes. Creo que por ahí este concepto del miedo de la adopción a esto nos hizo ponernos a ver, che, si lo haces fijo, es como que le contamos la costilla a la tecnología para que alguien diga, bueno, si gano, lo hago. Y en realidad, si esto se mejora y se hace bien, es superador a lo fijo. Es muy superador a lo fijo, porque te permite decir sí o no por cada metro cuadrado de tu campo. Ahí está, en la cabeza que le pongas para que le hagas gastar más plata o le hagas ganar más plata. Ahora, acá tenés la opción de sí o no, de variar. En la otra no tenés la opción. En la otra el cultivo va a hacer lo que vos le pidas, pero con un píxel más grande. Acá vas a hacer la Mona Lisa, utilizando esta tecnología. Pero bueno, es mi punto de vista. A mí no me gusta compararlas con la dosis fija. Hablaste de la primera limitante, el agrónomo recién, y la primera columna, ¿no? La primera limitante, y la segunda la tecnología. Mi última pregunta es esta, sobre el rol que tiene que tener el agrónomo para esto, y le voy a ir pidiendo a Joaco que agarre algunas preguntas del chat para hacerles a los dos cuando termines. Sí, en eso también hoy, a ver, quiero ver al agrónomo involucrado en el negocio del agro argentino. Supongamos que el negocio del agro argentino se compone, no sé, 2.500 millones de dólares en protección de cultivo, habrá otros 2.000 y pico en fertilizante, habrá unos 1.500 en semillas, vamos a hablar de esos 7 billones. Bueno, en ese mapa, hoy, el agrónomo, me cuesta encontrarlo. O sea, me cuesta encontrarlo en el mapa del mercado del agro argentino. ¿Por qué? Porque las formas, digamos, de distribución que han tenido algunas compañías, fíjate que muchos productores, che, compro acá porque me asesoran gratis, compro acá porque me hacen el muestreo gratis, o sea, esas cosas suceden, entonces eso fue dejando un poco al margen al agrónomo. Por otro lado, las compañías también han ido a derecho y digamos, le hemos dado lugar, le hemos dado identidad, digamos, a gente de afuera que pueda conectar rápidamente con el productor, y por otro lado el productor hoy, digamos, Fede, yo le puedo mostrar este mapa, pero la urea más barata puesta en el campo, granel, dale que va, vení, dame el plazo, tiro el cheque y digamos, no lo voy a conmover tanto. Bueno, creo que el rol del ingeniero agrónomo tiene que estar a la vanguardia de tener un conocimiento detallado de las herramientas que hay disponibles para estar a la altura y volverse a insertar como el agente que ejecuta las decisiones para el futuro. De otra manera no la veo. No digo que hay que sentarse y saber de GIS y ser un especialista o ir a la NASA, porque las tecnologías que hay, las plataformas digitales que hay, el tiempo que hay que perder conociendo eso ya no existe, se reduce. O sea, ya hoy todo está hecho. El ingeniero tiene que ponerse a perder el tiempo en aprender el detrás de escena de eso. Tiene que conocer todo lo que tiene disponible. Y ahí para veo, eso lo tenés a Ale. Claro, Claro. claro, pero fíjate que lo que muestra Ale es lo que te digo, se podría esparcir en toda la región, y hoy no podés ir a un lugar que te digan, mi campo es plano, yo no hago variable, lo conozco. Y a ese tipo, con el mejor de los respetos, hay que decirle, mirá, vengo el año que viene porque vos no estás listo todavía para la agricultura del futuro. Lamentablemente es así, o sea, no podés batallar contra tipos que son un paredón. Simplemente no está listo él. No está listo él, y bueno, irá a otro campo, hay muchos productores que están muy a la vanguardia, pero lo veo de esa manera. Estamos en un proceso de reinsertarnos. El agrónomo que no utilice herramientas digitales o no tenga esta visión, digamos, más macro y que la pueda bajar a nivel de predio de su cliente, le va a ser difícil entrar en este mercado que es
financiero, que es, digamos, de precio, que es de llegada directa de las compañías, que carece cada vez menos de decisiones agronómicas y más de mercado. Bueno, el quilombo que se habla todos los días, ¿no? Pero creo que acá está la herramienta para la reinserción. Buenísimo. Che, les voy a pedir a los dos ahora las preguntas que va a hacer Paco, si pueden ser concisas, nos quedan 10 minutos. Queremos tener después 2 minutos para pasar un par de avisos, así que en cuanto más concisos, más preguntas vamos a poder responder. Bueno, Fede, acá tenemos la pregunta de Rafael Perón, para Ale. Pregunta, ¿cómo manejar la densidad de siembra en el caso de trigo? Joaquín, no te entendí, la densidad. La densidad de siembra en el caso de trigo. La densidad de siembra, por supuesto, primero hay que ver a qué apuntamos, a cuántas plantas queremos lograr, mínimas, por supuesto analizando la semilla, sabiendo qué poder germinativo tiene, y en base a eso lo decidimos. Nosotros lo que buscamos por ahí en siembras tempranas es lograr entre 250 y 300 plantas por metro cuadrado. Ya, si nos vamos un poquito más a junio, tratamos de llegar a las 350. De ahí van a salir pesando los kilos que necesitamos para estar sembrando. Perfecto, gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Facundo Rolmán, que pregunta, Ale, en los lotes con 2 cultivos del año anterior, entiendo que fina y gruesa, ¿las ambientaciones las generás en base a imágenes de los 2 cultivos o en base a imagen de cada cultivo, uno de los cultivos por separado? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y es buena la pregunta porque los mapas de productividad, si bien combinan imágenes satelitales históricas, pero siempre hay una parte ahí técnica de los chicos de procesamiento, los cuales nos apoyamos mucho, para poder saber qué vamos a elegir, qué imagen vamos a tener en cuenta. Porque en el primer caso que yo les mostré hubiésemos elegido trigo, hubiésemos elegido soja o maíz, siempre el lote tenía el mismo comportamiento, por eso estábamos muy seguros. Pero si me veo un lote acá, por ejemplo, de la zona nuestra, de Marcos Juárez, donde tenemos un bajo, que solamente es una vía de escurrimiento, en un año con muchas precipitaciones, esa imagen me va a dar una baja productividad en el bajo. Pero en un año seco, el bajo ese va a ser lo que más rinda, si no tiene limitación. Entonces hay que estar atento ahí. Perfecto. Hay que pensarlas a las productividades, hay que tener en cuenta el año, el cultivo, y ahí diseñarlas. Yo por ahí, para la zona de Marcos Juárez, no recomiendo mezclar muchas imágenes, porque la verdad es que puede salir cualquier cosa. Depende mucho de eso. Bueno, Perfecto, y bueno. acá tenemos otra que creo que es para Charlie, respecto al ingeniero León. ¿El muestre del PBRAE es intensivo o tiene geoestadísticas en algún modelo? Y en el caso de, ¿cuál es el nivel de ajuste de R2? La resumo, en ese caso, ese campo se viene trabajando hace muchos años con un muestreo que se van siempre a los mismos lugares, y lo que se hace es una interpolación Kriging, es una muestra cada 20 hectáreas, siempre en los mismos lugares, y primero lo que asumió la compañía cuando lo decidió hacer es que asume que hay correlación espacial, sin hacer algo académico. De ahí en más, está muy buena la pregunta, porque ahí es cuando yo digo, cada uno le da el rigor académico y lo puede llevar al límite, porque esto está permitido, también está permitido creer en la correlación espacial. Y el fósforo está bueno porque es matemático. El fósforo es nivel del suelo, más lo que los cultivos se van llevando, más lo que vos le pones. Es matemático, las cuentas dan. El número por ahí sí, después se los paso, pero recuerden que por cada 10 kilos de balance positivo de fósforo, es decir, lo que se llevó el cultivo, más lo que le puse, si da 10 positivo, en nuestra zona, en la que somos la mayoría, el suelo sube 4 partes por millón. Ahora, si siembro y no le puse nada, se va a descontar. Y por cada 10 kilos de P de balance negativo, el suelo pierde 2 partes por millón. La mayoría de los productores cree que levantar los niveles de 8 a 12 tiene que usar 2.000 kilos de DAP, y no es así, digamos. 100 kilos de MAP, por ejemplo, que son 20 de P, tienen el potencial de elevar los niveles de fósforo en 8 partes por millón. Por supuesto que si le pongo un maíz de 10.000 kilos,
salís neteado, ¿correcto? Pero está buena la pregunta, ahí la dejo abierta, eso es una interpolación, y que la verdad que está consistente, porque este año hicieron de nuevo y va consistente. Está en caída, es malo, pero bueno, consistente. Bueno, gracias, Buenísimo, Charlie. muchachos. Bueno, vamos redondeando. Nuestra idea es terminar hasta las 10. Siempre me gusta como... Listo, se fueron todos, nos quedamos charlando con Joaco, con Vicky, haciendo un balance de esto. Vicky, ¿aprendiste algo? Sí, la verdad que es magnífico escucharlos. Destacar algunas cosas, ¿no? Primero esto del desafío de jerarquizarnos como decisores, como productores, de esta cosa de decir, bueno, esto no es futuro, esto es ahora. Parece que los dos han sido muy contundentes en ese sentido. Y bueno, y después el rol del ingeniero, esto de que estas herramientas están cada vez más al alcance de la mano, hay muchos especialistas en estos temas, y no son tan complejas como de pronto parecían hace 10 años cuando se empezó a hablar de esto, hace 15 años. Me parece que el salto de conciencia que mencionaba Joaco al principio está cada vez más cerca, y es como que se va imponiendo, ¿no? Y nos empujan los resultados, digamos, las experiencias, los resultados, las buenas prácticas. Muy motivador, gracias a los dos, un placer escucharlos. Animarse y que hay equipo para contener, ¿no? Sí, tal cual. ¿Joaco? Colega, me cuelgo del comentario de Vicky, pero la verdad que espectacular. Tanto Ale como Charlie, lo que veo es acá el rol del ingeniero, ¿no? Y hasta dónde tiene la apertura y poder gestionar esta diversidad. La diversidad de tecnologías, de prácticas, de conocimiento, de clientes también frente a uno que es el productor, que le interesaría o viene con un paradigma. Entonces, una de las grandes competencias que creo que el ingeniero, más allá de las técnicas, también es tener la versatilidad, la capacidad, ¿viste?, de convencer, de que este cliente pueda apostar, y de esa forma resignificar el valor del ingeniero, ¿no? Es decir, para no entregar gratis las cosas, sino entregarla con valor, porque la realidad es que tiene impacto en el lote, y termina el impacto teniendo en 2 puntos. Por un lado, en el sistema de los pesos o los dólares, y por otro lado, la consistencia. La otra es decir, darle sustentabilidad al lote. Entonces, está más que claro que estos casos no es que son irreales, son cosas que suceden. Así que, animarse. Hay un miembro, ¿Vos? perdón, Fede, agrego algo, hay un miembro de la red de geógrafos que se llama Mario Teruggi, que él siempre dice que estas tecnologías, la agricultura digital, lo hizo volver a enamorarse de la agronomía, digamos, como que plantea muchos desafíos para los ingenieros, y son actores claves, digamos, en estos procesos. Así que hay que recoger el guante, señores ingenieros. No, y yo comparto y a veces me opongo en esto de la digital. Uy, vienen los algoritmos y nos van a resolver todo. No, en todo caso nos ayudarán a hacer cuentas más rápido, pero necesitamos cada vez más agronomía. Y si yo tuviera que poner una conclusión que no tiene nada que ver con esto duro, sino tiene que ver con lo blando, una frase de Víctor Coopers, que es un coach español, busquen alguno por otro tema, pero dice, la tecnología suma, todo lo demás suma, ahora la actitud multiplica. Y acá hay un tema de actitud. Si nos animamos, si probamos, por ahí nos lleva un tiempito a aprender, pero es un tema de ganas, no es un tema de... La limitante está en las ganas, no está en la tecnología. ¿Cómo continúa el ciclo, Vicky? Bueno, próxima cita mensual, la tenemos en el mes de julio. El 15 de julio vamos a empezar a hablar ya de tareas de presiembra, pensando en la gruesa, posibilidades de manejo de barbecho, detección de malezas con imágenes, opciones de aplicaciones variables de herbicidas, y bueno, también ver, como va a ser justo el momento del año, el tema de las ambientaciones, criterios para ambientar, digamos, cómo prepararnos si queremos pensar en una siembra variable en la gruesa, ¿no? Y tenemos una noticia re interesante, sabemos que entre los inscriptos al ciclo hay muchos productores ganaderos o que tienen explotaciones mixtas, y es que vamos a alargar como un ciclo paralelo pensado en ganadería. El primero de ese encuentro va a ser seguramente a principios de julio, les vamos a precisar la fecha pronto,
Pero bueno, eso está bueno, nos parece que es una demanda que estaba ahí dando vueltas y que bueno, vamos a poder canalizar usos de tecnologías, opciones que están disponibles ya para aplicar a ganadería. Así que próxima cita del ciclo Agricultura Digital el 15 de julio, y en el medio, a principios de julio, vamos a convocarlos para charlar de ganadería. Buenísimo. Bueno, señores, nos vemos entonces o a principios de julio con los ganaderos o a mitad de julio. ¿Tenés la fecha ahí a mano? 15 de julio. 15 de julio, perdón. Con lo de Presiembra. Los canales abiertos para comunicarse con la red activa, con nosotros, con Vicky, con Joaco, con Ale, con Charlie, y buena quincena. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a Charlie y a Ale, la verdad que se pasaron, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Saludos a Gracias. todos.